A continuación, quiero ceder la palabra al maestro Moni de Swan Adati, comisionado presidente de la COFETEL. Gracias, diputado. Gracias por la invitación, diputado Adame. Señoras y señores legisladores, buenos días a todos. Representantes de las cámaras empresariales, amigos de la sociedad civil, Ernesto, un gusto verte por aquí. Compañeros de la prensa, como adelantaba ya el diputado Adame, se nos ha pedido que respondamos de manera sucinta y relativamente rápido, es decir, sin ser totalmente exhaustivos, a tres preguntas, aunque yo conjunté la primera y la segunda en una sola. ¿Qué diseño institucional requerimos para instrumentar la agenda digital y cómo transitamos hacia ese modelo? Bueno, de una revisión a la experiencia internacional, parece que no existe una receta única o un modelo por excelencia exitoso. Si revisamos los distintos países, incluso aquellos que ocupan lugares destacados en los rankings internacionales, encontraremos modelos con secretarías, con ministerios, con reguladores omnipotentes, con reguladores totalmente subordinados e incluso organismos con secciones autónomos. Parecería en ese caso que el diseño institucional no explica por sí mismo el éxito o fracaso de una agenda digital, sino que más bien el secreto está en el proceso que le da origen y, por supuesto, en sus resultados. ¿Cuáles serían en todo caso estas características? Encuentro 5, sin que necesariamente sean todas las que podríamos mencionar. El primero de ellos es que devienen o derivan de modelos relativamente consensuados, es decir, las principales fuerzas políticas de un país encuentran cierto grado de consenso. Y esto tiene la enorme ventaja de alinear a este modelo, el resto de los poderes, las instituciones, los niveles de gobierno. Hasta antes del Pacto por México, como señalaba Mónica, parecería que la única instancia alineada con una agenda digital, aunque parece extraño, y lamento su ausencia, creo que estaba invitado, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante los últimos años ha tomado una y otra vez decisiones fundamentales, por lo menos para el órgano regulador de este país. Insisto, hasta antes del Pacto por México. Las instituciones son en estos modelos relativamente longevas, dado el consenso alcanzado, cuentan con el apoyo de estas instancias, de todas las instancias, de todos los niveles de gobierno, y no son cuestionadas cada ciclo electoral. Del consenso, por supuesto, además, deriva también la coordinación, que bien podría estar en una oficina de la presidencia, pero sobre todo un lugar prioritario, un lugar importantísimo en la agenda nacional, es decir, la agenda digital es prioritaria para el país, así se señala y así se acomoda el modelo atrás o detrás de este consenso. La segunda característica de los modelos exitosos tienen un fuerte énfasis social. El consumidor ocupa el centro de la política, el consumidor y solo el consumidor, no los regulados, no los partidos políticos, solo el consumidor. Estos modelos entienden las telecomunicaciones y a las TICs como una política social, subrayo, como una política social capaz de abatir desigualdades, fomentar dinamismo en los mercados, acercar la salud, la educación y la prosperidad a todos los ciudadanos. Todos los activos del Estado en esta política social, el espectro, los derechos de vía, los ductos, la postería y los sitios públicos están puestos al servicio de su desarrollo bajo principios de acceso universal, compartido y no discriminatorio. La cobertura de servicios es el eje rector de estos modelos con énfasis social. La tercera característica que encontramos es que son congruentes. Las responsabilidades de las instancias de política pública y regulatoria guardan estrecha relación con sus facultades, pero también hay que decirlo con los recursos que disponen. Los objetivos planteados en el marco legal encuentran sustento en las herramientas para conseguirlos y en las inversiones, por lo general públicas, necesarias para ello. La cuarta característica es que son eficaces y eficientes. Incorporan procesos que inician y terminan ante la misma ventanilla, haciéndolos expeditos y sin dejar lugar a dudas sobre dónde reside la responsabilidad. El enorme problema de las dobles ventanillas no es solo que alargan los procesos, sino que la responsabilidad queda difusa entre las distintas instancias que participan en estas ventanillas. Estos modelos eficaces y eficientes incluyen elementos como sanciones ejemplares, no es nuestro caso, la no suspensión de decisiones regulatorias, tampoco es nuestro caso, o tribunales especializados, tampoco es nuestro caso, que por un lado promueven un cuidado al consumidor y por el otro eliminan incentivos a convertir el litigio en un deporte nacional, como es nuestro caso.
son todos ellos transparentes e incluyentes, junto con las facultades que son congruentes con las responsabilidades que se le dan a los órganos de política pública o regulatoria. Se imponen también condiciones exhaustivas de transparencia y rendición de cuentas y gobierno abierto. Los órganos y sus funcionarios operan de cara a la ciudadanía, haciéndola además partícipe de sus decisiones. Estas son las 5 características que a mi juicio cortan a lo largo de aquellos modelos institucionales exitosos. Lo cierto es que el modelo institucional mexicano parece no reunir una sola de estas características y el resultado, ya lo mencionaba el diputado Adame, son los pobres lugares en los distintos rankings internacionales. El Pacto por México, respondiendo a la pregunta de cómo transitar hacia ello, podría ser el instrumento de transición hacia un modelo con estas características ya señaladas. En ello, sin embargo, es fundamental que los proyectos contenidos en el pacto, ya algunos de ellos reseñados por Mónica, no se detengan en espera de la construcción del modelo institucional ideal. Los proyectos del pacto, aquellos contenidos en los compromisos, principalmente 39 a 44, han sido postergados una y otra vez en busca de ese modelo ideal. Es fundamental encontrar un modelo que permita avanzar paralelamente en ambos frentes, en el diseño institucional y en los proyectos. Hay políticas, ¿qué políticas públicas? Bueno, lo cierto es que muchos de los proyectos que nosotros hemos dilucidado desde las instancias reguladoras y de política pública se contienen ya en el Pacto por México. El primero de ellos es un Plan Nacional de Banda Ancha. Se necesitan abatir, como ustedes saben, rezagos de oferta y demanda ante el viejo debate sobre por qué las TICs no avanzan en nuestro país, ya sea por conectividad, por la ausencia de dispositivos o la baja penetración de dispositivos o la ausencia de contenidos o aplicaciones que llamen el interés a la población para hacerse un dispositivo o conectarse. El plan debe atenderlos todos. Requerimos una amplia coordinación entre las entidades que promueven conectividad, competencia y despliegue de infraestructura. No es la misma instancia la que hacen unas cosas y las otras, con aquellas responsables de la masificación de dispositivos o servicios gubernamentales, gobierno, salud, todo lo demás, pero incluso también con aquellos responsables de la política industrial, como la Secretaría de Economía. Entiendo que el Secretario de Economía viene posteriormente. El universo es amplio, como ustedes imaginarán. Está la Subsecretaría de Comunicaciones, la CECIC, que encabeza Mónica Aspe, COFETEL, en donde trabajamos un servidor y el comisionado Gil Elordi, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, Salud, Trabajo, Economía, CONACYT y, por supuesto, y muy marcadamente, las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos una política espectral, planear el aprovechamiento de casi los 600 MHz que necesitaremos en los próximos años para atender la enorme explosión de demanda de datos, pero sobre todo para atender a aquellos que hoy en día no son ni siquiera consumidores. La banda de 700 es para ello fundamental debido a sus distintas características de despliegue y el rescate o bien la recuperación o lo que se llama más bien el dividendo digital, que puede estar en los 700 MHz, pero también en los 600 MHz. También el pacto habla, por supuesto, de un cabal y rápido aprovechamiento de la banda de 2.5 GHz. Una red troncal es necesario en un país que está poco conectado, cuyo transporte interurbano de datos es pobre, es flaco, o bien ni siquiera es competido o ni siquiera llega a ciertas zonas. Es fundamental que la red de la CFE crezca en 30.000 kilómetros añadidos a los actual 20.000 y con ello la construcción de 1.000 minihoteles de interconexión. Y también es fundamental que la CFE revise su plan comercial para que los lambdas que ofrece al sector privado se estén a un precio que le permita, sin duda alguna, reinvertir las ganancias, pero que también fomente mercados competitivos de transporte interurbano, como sucede, por ejemplo, con Telebras Brasil. La estación de radio Brasil, la estación de radio y televisión, la construcción de un mercado sano de contenidos. La COFECO dice que cualquier índice de Herfindahl-Hirschman por encima de los 2.000 puntos pone en riesgo la competencia. Todos los índices de Herfindahl-Hirschman relacionados con el servicio de televisión abierta están por encima de los 4.000 puntos. Ese es el escenario con el que vivimos todos los días. La transición a la televisión digital terrestre es otro de los grandes proyectos que hay que concluir. Es quizá el único proyecto que impacta paralelamente al servicio de televisión abierta junto con el de datos. Es decir, la compactación del espectro en las partes bajas del mismo permitirá, sí, promover mayor competencia en televisión abierta, pero también
también, por supuesto, los dividendos digitales a los que me he referido en las bandas de 600 y 700 para servicios de telecomunicaciones. En cuanto a las reformas legales, bueno, hay muchísimas. El listado, después de me parece haber postergado una y otra vez estas reformas, son varias. Mónica ya mencionaba la banda ancha como derecho universal, una reforma constitucional al artículo 4º, 6º, en fin, no importa exactamente en qué artículo, lo importante es que esté plasmado en la Constitución, pero sobre todo que sea congruente, es decir, que los recursos financieros necesitados para hacer de este derecho una realidad estén aparejados en los presupuestos de egresos de la Federación. La no suspensión de resoluciones regulatorias es fundamental. No podemos seguir postergando cada vez que el órgano regulador, con los trabajos que ello implica, emite una resolución, irnos a litigios de 2 o 3 años porque quienes lo pagan son los consumidores. Ejemplos de estos, pues basta voltear a Europa para encontrar un ejemplo a nivel continental de más de 10 países en donde las decisiones de los órganos reguladores de telecomunicaciones no son suspendibles. Dominancia: es fundamental racionalizar el proceso para la declaración de actores con poder sustancial de mercado, mientras que tengamos una doble ventanilla, quizá tan perniciosa como la que tenemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con COFECO, simplemente no vamos a alcanzar a reducir las barreras de entrada y acotar las actuaciones dominantes por distintos actores. Es fundamental que la COFETEL solicite una opinión al órgano especializado en la materia, en este caso la COFECO, y que en su momento, después de ser declarado algún actor con poder sustancial de mercado, la COFETEL establezca los remedios necesarios. Lo que es importante es que todo este procedimiento sea un solo acto, que no acepte litigios intraprocesales. Hoy en día, a una acción de COFECO corresponde un litigio, a una acción de COFETEL corresponde otro litigio, en fin, y ya ustedes sabrán cuál es un poco el resultado. 5 o 6 años después, el mercado que se intentaba regular ni siquiera se parece al que originalmente dio a la dominancia. Inversión extranjera es fundamental. Relajar las restricciones que tenemos hoy en día en inversión extranjera. No podemos pensar en servicios convergentes con una ley de inversión extranjera anticonvergente. Apertura, por lo menos la posición de un servidor, apertura en todos los mercados, sin condiciones, sin restricciones y sin reciprocidad alguna. No defendamos los intereses comerciales, los válidos intereses comerciales de las empresas mexicanas a costa del consumidor. Y finalmente, como les decía yo, facultades sancionatorias y montos para los órganos reguladores por temas de calidad. Les agradezco su atención.